muchas gracias a todos y todas las que están acá con nosotros esta noche. Me alegra mucho ver por ahí caras conocidas de El Semillero, personas que nos han venido acompañando en otros procesos. Entonces, pues, qué rico que este sea también un espacio para encontrarnos y volvernos a encontrar después de ciertos tiempos y cosas que han venido pasando. Pues nosotros estamos en el marco de Universidad Casual, que es un espacio que venimos construyendo ya hace 2 años casi, o un poco más, en el que intentamos pues generar este tipo de espacios de conversación, pues, que son casuales, como su nombre indica la intención, en el que diferentes instituciones, universidades, venimos y compartimos algo de lo que estamos haciendo. Esa pues es la intención de nosotros hoy. Pues yo soy profe del programa de antropología de la UDES y me acompañan hoy aquí Jennifer y Ángelo, que son estudiantes de antropología y también son parte de un semillero que tenemos en el programa que se llama Aguaco. Aguaco es una forma de decirle a la palma boba, como también se le conoce, y bueno, pues tiene una historia ahí que nos encontramos con esa palma haciendo campo por aquí cerca en Mesitas de San Javier, una vereda de Piedecuesta, donde la gente tenía una relación identitaria con esta palma, que realmente es un helecho, parece una palma pero es un helecho, así como en el páramo, digamos, el elemento identitario por excelencia es el frailejón, pues en esta zona era el aguaco. Y pues el aguaco tiene que ver con un tema de conservación, muchos elementos que resuenan con cosas que hacemos nosotros y pues digamos, de ahí salió un poco el nombre del semillero. El semillero también surge pues por unas discusiones que nosotros dábamos en torno a la relación humano-naturaleza, pues es mucho más complejo de solamente decirlo así, pero pues eran unas discusiones que teníamos también con el profe Emerson. Vemos que el profe Emerson ha trabajado mucho el tema del páramo y un tema ecosistémico, y yo he trabajado más el tema campesino, y pues ahí nos unimos como para tratar de entrelazar esas discusiones, y pues los chicos y chicas muy entusiastamente se unieron, y pues somos los que estamos hoy aquí representando, digamos, a todo el semillero a partir de una experiencia que tuvimos como grupo. Entonces, pues esto se trató de la experiencia de Aguaco al interior pues de un proceso concreto de la universidad, pero pues más allá de el proyecto, las arandelas del proyecto, es más nuestra experiencia pues como antropólogos en curso o casi finalizados dentro de ese proceso. Yo creo que también la gracia un poco de encontrarnos hoy aquí es hablar pues también de ese rol de la antropología, que pues sigue siendo muy desconocido para la región y para la ciudad. Pues sí, es muy incipiente, pues si uno agarra por ahí cualquier persona en la calle, el rol del antropólogo por supuesto no es claro muchas veces incluso al interior de la disciplina en muchos escenarios, pero pues también la idea es hoy compartirles un poco eso, como qué puede hacer un antropólogo, una antropóloga y pues cuál es ese aporte que está dando para un proceso en concreto. Entonces en este caso nosotros estuvimos trabajando con familias campesinas de Lebrija, que eso de campesino ustedes ahorita lo abordarán un poco más a profundidad, pero pues son familias que se dedican a cultivar principalmente cacao y viven pues de la venta del grano seco o ya de la transformación en chocolate y otros subproductos del cacao. Entonces nosotros estábamos encargados dentro de ese proyecto más grande de hacer un poco pues lo que se llama técnicamente la caracterización, que obviamente nosotros no quisimos hacer en términos de cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos escolarizados, sino pues en un tema más pues de profundidad cultural, cuáles son esas prácticas que tienen las familias a la hora de sembrar, cosechar y transformar el cacao y pues vivir de eso. Entonces nos fuimos encontrando que el cacao, aparte de ser pues un trabajo, ¿no?, como cacaocultor, pues también es un tema de identidad de esas familias de Lebrija, que ellos incluso pelean mucho el tema de que Lebrija sea reconocido como pues piña y solo piña, sino que ellos dicen pues nosotros también somos cacao, e incluso hay ahí un poco de contradicción y de posturas contrapuestas, digamos, ante el agronegocio de monocultivo de la piña, el cultivo del cacao pues como un cultivo de familia campesina. Entonces ese fue nuestro rol en ese proceso. Yo quisiera que esta noche los protagonistas pues fueran Ángelo y Jennifer. Digamos que aquí es interesante porque Jennifer está empezando este camino, está en 3er semestre. Ángelo en cambio ya lo va cerrando, entonces también fue bonito pues verlos en campo, armonizar ya pues la experiencia de cada uno. Con Ángelo veníamos trabajando desde hace rato en otras cosas y pues también fue muy bonito para nosotros como profes incluso poderle soltar a Ángelo talleres u otro tipo de dinámicas
pues que ya sentíamos nosotros estaban preparados para hacer, entonces también fue como enriquecedor pues para ellos, pero también para nosotros ver ese proceso. Entonces pues también invitarles a que nos compartan un poco su experiencia como antropólogos y antropólogas, y yo estoy acá más en rol de moderar o dinamizar un poco la conversación, pero pues la idea es escucharles a ellos. Esto es Universidad Casual, este es el segundo programa de este año y pues un poco a mí me intriga mucho, y hablando de saberes, ojalá si quieren empezar por ahí y me voy a mi puesto de allá, de público, es que me gustó muchísimo cómo titularon esta charla, Engrullando Saberes. Y hablando de saberes, bueno, entonces esa palabra engrullar, esa metáfora que además han escogido, y yo creo que ella lo hizo, porque mira cómo se pone contenta. Y siempre es eso, ¿no? Cómo deslocalizamos una práctica y un concepto para hacer una metáfora muchísimo más abarcadora. Eso me gustó muchísimo. Y bueno, y que es parte del ejercicio de esta universidad casual, decíamos hace un rato, no solamente conversar con todo el público que pueda llegar fuera de esas aulas universitarias y poder también participar, ¿no? Ser una escucha participante, sino también que el programa apoye a que estos estudiantes que se van a encontrar definitivamente en procesos de aquí en adelante, de discusión, de debate, de presentar sus ideas, pues vayan un poquito arrancando motores. Yo pues los dejo y muchísimas gracias, pasen adelante, por favor. Bueno, buenas noches, me tocó sentarme acá en la mitad. A mí me dijeron que esto era casual. Pues sí, casual, que uno diga, uff, casual. Tranqui, pues no mucho. Pero bueno, sí, aprovecho, bueno, para quitar un poquito los nervios. Lo de desengrullar, pues cacao, bueno, fue porque dentro de muchas cosas chistosas que hice, dentro de mí fue mi primera salida de campo, entonces hay muchas historias de cosas muy chistosas que hice como mi primera salida de campo porque pues no sabía muchas cosas. Una de esas que me llamaba mucho la atención eran las palabras. Y es que cuando yo llegué desde el primer día, incluso antes de ir a campo, sino cuando estábamos haciendo los talleres y todo para saber a dónde íbamos a ir y no sé qué, cuando empezábamos a hacer los talleres y hablábamos con ellos, el solo hablar con ellos, me acuerdo que el primer día llené como una página y media de puras palabras que no entendía, y eran pues palabras que giraban en torno a la práctica del cacao y todo eso, de cómo se tenía que hacer, cómo se cosechaba, qué se hacía con él, pero a mí me parecía increíble, o sea, increíble que hubiera tanto vocabulario y yo no tenía ni idea de qué era, o sea, para mí ni por ningún lado me sonaba, y una de esas palabras pues era desengrullar, que estábamos como en la pensadera, como de cómo se va a llamar la charla, cómo se va a llamar la charla, y yo estaba, no sé, o sea, como que me fluyó, se me prendió el foco, y yo dije, bueno, pues desengrullar para ellos me acuerdo que fue una de las palabras que anoté y todo. Y pues era como, es ese proceso en el que tenemos la mazorca del cacao, que otra cosa que me pareció increíble es que la gente no sabía que el cacao era una mazorca antes. Yo tampoco sabía que el cacao era una mazorca antes de ser como lo conocemos como normal. Y pues el proceso de desengrullar es básicamente que pues ahí están como las pepitas del cacao, y es como abrirlo y tú empiezas a seleccionar como cuáles están buenas, cuáles no. Y entonces fue eso, o sea, fue la metáfora es, el saber es el cacao y hay que desengrullarlo, hay que abrirlo, hay que mirar las pepitas y saber cómo es, y pues ahí desengrullar. Y ya. Bueno, yo ahí esa parte puse del dicho al hecho, y quisiera pues si se puede ir a la imagen primera donde aparece la Federación Nacional de Cacaoteros. Bueno, del dicho al hecho, ¿por qué? Yo pensé el dicho al hecho, bueno, caminando, ya viendo esas piscinas, esos cajones de fermentación, acá está el dicho, cómo tiene que seleccionarse, cómo se sabe que está enfermo, que no está enfermo, y obviamente está regulado por un ente. En este caso, pues la Federación Nacional de Cacaoteros informa en este
junto al Ministerio de Agricultura el estado de esta pepa, si está enferma, si está saludable, si le faltó. Y muchos pasaban al lado, veían la información y algunos puede que no se dieran cuenta de que decía cómo era ese tipo de cacao, esa pepa en ese estado de fermentación, si ya estaba fermentada, si le faltaba por fermentar. Y yo me quedé ahí como que, uy, esto es lo dicho, esto se dice, está en internet, está en la academia, pero el hecho era lo que nosotros estábamos haciendo junto a ellos, el recorrer, el caminar, el que nos dijeran, bueno, acá está este cajón, en este cajón fermentamos, huélala, sienta, y pues obviamente soy profundamente sensorial, todos los que me conocen saben que soy un apasionado por lo sensorial, entonces ahí ya entra a otras cuestiones bueno, del dicho al hecho, cómo huelo la pecueca del cacao. Entonces uno escucha pecueca, pecueca es algo malo, pero allá entre más rico, la pecueca es rica. Incluso yo mismo en una de las salidas de campo decidí dormir bajo esa pecueca. Entonces esa pecueca es ese estado donde ya está seco el grano, donde se siente esa pecueca fuerte, y esa pecueca fuerte es el aroma, es el sabor, y entre más pecuecudo sea el grano, más sabor va a tener ese chocolate. Y pues de allí hay muchos olores, muchas sensaciones. El coger esa pepa, no sé si podemos seguir, el coger las pepas, el sentirlas, esa baba, ese dulzor, ese ácido. Incluso ellos hablaban al degustar, entonces con Pieri, vea, pruebe este, no, pruebe este otro, este tiene un color distinto porque es de este tipo de injerto, este es más oscuro, es más robusto, este es criollo, este es CNN 55, entonces uno queda como que, uy, yo escucho el nombre de los injertos y yo quedo como que, malayo, ¿qué es malayo? ¿O qué es en cruz? Da ideas de qué es o de dónde viene, pero ese es el dicho. ¿Y cuál es el hecho? Ahí más adelante nos enseñaron, nos hicieron ellos un taller, nos dijeron caldo, sopa y seco, chocolate con queso y chocolate con ojo de vaca, por así decirlo, en temas de cómo se hace el cacao, cómo se transforma desde el hueco hasta llegar a la mesa, de que cacao no solamente es el chocolate que uno hace, que uno tiene en casa, ese chocolate endulzado, ese chocolate en bola, sino que hay muchas formas de chocolate. Está la chocolatina, la manteca, el mucílago, la gelatina, la jalea. Hay tantas formas de hacer cacao que eso que he impactado. Yo dije, uy, el cacao es como el campesino. El campesino hace de todo, el campesino aprovecha hasta lo más mínimo. Y queda uno en ese shock. Y bueno, no sé si Jenny quiera hablar un poco más de cómo fue esa primera salida de campo de ella. Bueno, pues fue muy chistoso porque yo me acuerdo que mi primera, o sea, habíamos salido a hacer, antes de ir a como tal a las fincas y todo, a las veredas, hicimos un taller en Lebrija. Y pues yo me fui con mi cuaderno 7 materias preparada para el taller. Y pues obviamente era un cuadernote gigante y pues qué antropólogo se lleva un cuaderno 7 materias a campo, de a nadie. Luego entendí por qué no se hacía, porque estaba yo con mi cuaderno gigantesco tratando de escribir todo y se me caía y todo se me caía y se me empezó a caer todo y ¡ay, qué cagada! O sea, ya después lo entendí y una de mis experiencias es, bueno, hacer campo también pues implica llegarle a la gente, uno tiene que llegarle a la gente porque muchas veces uno tiene que entender que a veces los proyectos y todo eso a veces se hacen desde entes que son mal vistos por las comunidades donde estén. Pero pues afortunadamente pues no fue tanto el caso, pero pues sí estaba como ese prejuicio de que cuando uno llegaba, pues a mí me pasó como de bueno, y para usted esto, ¿qué es ser campesino? Una de las preguntas, ¿qué es ser campesino? Y me acuerdo que me contestaban como, pues dígame usted porque usted es la que está estudiando. Y yo me quedaba, ¿yo qué? ¿Yo qué respondo, señor, por favor? Estoy chiquita.
Entonces, una de mis maneras de decir voy a romper el hielo y ser increíble fue hacerlos reír. O sea, mi romper el hielo fue hacerlos reír y cuando ya yo veía que se estaban riendo, yo coroné, aquí fue. Entonces también eso implicó que ese hacerlos reír pasó de hacerlos reír a que fue, pucha, todo el mundo me cogió de gozo en esa salida. O sea, mis compañeros, los profesores, los mismos campesinos incluso, o sea, me cogían de gozo y pues en parte era muy chistoso. Me gustó mucho y por ahí hay una foto bueno, ahorita si ven un perrito mal mirado, yo sí le tomé la foto a ese perrito porque me jodieron mucho con ese perrito como de, tú te pareces a ese perrito, tú eres ese perrito. Y, y pues eran cosas muy graciosas que también de cierta manera me permitieron conectar también con esas personas, incluso después o sea, conectar tanto que incluso para después de campo seguir como manteniendo un contacto y todo, y creo que eso es algo hermoso que puede hacer la antropología, o sea, y pues obviamente también está de parte de uno como corresponder a eso. Y pues eso también es muy bonito y pues habla mucho de la clase de proyectos que uno hace, que no es solamente como ir a una comunidad, listo, cojo la información que necesito para hacer el proyecto, lo hago y chao, y me desaparezco y por acá así. Pues es como ser un poco más, literalmente un poco más humano y pues, bueno, eso es una de las tantas cosas que me tocó vivir en campo, la verdad fue muy chévere, fue mi primera salida de campo, yo nunca había salido a campo ni nada. Y pues sí me quedaron muchísimas reflexiones, muchísimas cosas en la cabeza que me rondaban y pues nada, fue maravilloso. Yo ahí quería agregar un detalle del que me hizo acordar Jennifer ahorita, pues como esas experiencias de campo y en este caso para Jennifer que era su primera salida, pues que Jennifer de alguna manera se conectó con la familia que nos hospedaba en la vereda La Victoria y hasta el día de hoy la familia le escribe a Jennifer casi que todos los días, o sea, realmente generó como un enamoramiento por parte de la familia que es muy difícil de hacer y muy valioso también, ¿no? Como lo que decía Jennifer, un poco del rol, pues que uno empieza a pensar muy desde el primer semestre de esto, cómo lo agarro para que no sea apropiación o utilitario precisamente, sino pues que relaciones se van generando, que pues a la larga uno las va tejiendo, ustedes conocen la mía y no es el caso de hablar de matachines ni de capitanejo aquí, pero pues son esos primeros relacionamientos muy desde lo profundo que uno empieza a hacer en su caminar antropológico, que Ángelo también nos habló un poco de esos, pero era como ese detalle un poco de esa salida, de esa primera salida de Jennifer y la relación que generó con esa familia. Bueno, y complementando un poco allí, nosotros íbamos a hablar sobre las prácticas culturales de las familias cacaoteras. Y el estar con las familias cacaoteras, hablamos de todo. Obviamente, principalmente del cacao y alrededor del cacao, pero ustedes han visto imágenes que son frutas, que uno, bueno, en ese momento quedó como que, uy, eso es una fruta, eso se come, ¿a qué huele? ¿A qué sabe? Esas semillas tan grandes y historias tan inéditas, por ejemplo, con Jenny, la noche ya los profes ya estaban cansados, estaban ya buscando dormir y nosotros estábamos ahí afuera hablando con doña Margot y doña Yolanda y empezamos a contar historias, obviamente la hidratación de siempre, y ahí empezamos a hablar, nos hablaron de la historia del papá, de cómo el papá no solamente era cacaotero, sino cómo llegó, cómo las trataba, porque finalmente estamos hablando con personas, no es como, hola, dime tu práctica cultural campesina en torno al cacao, pero no me hables de nada más. Y decir como, sí, efectivamente, campesino. Así. Sí. O sea, ¿cómo llegamos a ese punto de pasar del diálogo casual? Porque muchos diálogos que tuvimos, incluso las entradas de campo de Jenny y de mi persona, eran diálogos fuera del taller o en la caminata de, bueno, ¿y eso qué es? ¿O usted de dónde viene? Llegar a tal punto donde estamos hablando con Campo Elías, que él no es de la región, él no es de Lebrija, pero él llegó a Lebrija hace tantos años que él dice, yo soy, pues, en otras palabras, él era de Lebrija.
y todas las prácticas culturales las fue aprendiendo de congéneres. Incluso empezaban a hablar como que, bueno, yo soy campesino, ¿qué? Entonces ese campesino, ¿qué? Fue súper interesante porque dependiendo, en los talleres, dependiendo lo que hacían, hasta dónde llegaban, ellos mismos dieron la categoría. No es como que, ok, vengo desde la academia, usted es empresario por tal cosa, usted es campesino por tal otra, sino es, ellos mismos decían, yo soy transformadora, yo soy campesina empresaria, yo soy empresario. Incluso algunos llegaron, decían, yo soy docente y yo soy abogado, pero antes de eso yo soy campesino. El por qué. Entonces ahí empezaban uno, bueno, cuénteme más, ¿por qué? ¿Por qué primero antes de ser campesino usted se dice ser abogado, dice ser docente? Entonces él nos comentó, bueno, yo fui docente durante tantos años, mis papás fueron los campesinos, yo me crié en el campo, yo tengo esos conocimientos, de una u otra forma mis papás me los heredaron, entonces no dejo de ser campesino y ahora mismo estoy en el campo, estoy conectado con el campo. Y estábamos hablando de un contexto de salir de pandemia. Y muchos en pandemia decidieron volver al campo, decidieron huir de la ciudad cuanto antes se huía del campo hacia la ciudad. Entonces, eso es muy, muy interesante. Y en torno a lo que mencionaba de hasta dónde llega el campesino empresario, muchos lo utilizaron en la categoría hasta dónde llego con mi producto. Entonces, algunos mencionaban de el preparar la tierra, el sembrar, el cuidar y el sacar la producción. Entonces, bueno, hasta ahí ellos dijeron que llegaba el campesino. El campesino empresario, entonces, hacía todo lo anterior, pero tenía su empresa que en muchas eran empresas familiares, y otro, que fue una categoría que a mí me pareció sumamente interesante, transformadoras, mujeres transformadoras, justamente. Entonces, hablando con una, ella me explicó, bueno, yo soy transformadora porque aunque yo no tengo tierra en estos momentos, yo no produzco, o tengo tierra y no produzco una cantidad suficiente para transformar el cacao, yo le compro a los demás y lo transformo, ya sea en artesanías, en productos, y hay una gran variedad de productos que uno queda como que, wow, ¿y por qué tantos? ¿Para qué? Y muchos de ellos, ya sea la flor, esa flor, ahí la van a ver, hay distintas flores. Es la misma flor del cacao, pero tiene distintas propiedades. Una que me llamó mucho la atención fue que es una propiedad inmunológica, entonces hacer una aromática con flor de cacao. O ver los abortos del cacao, que aborto es cuando ya se polinizó la flor y empezó a dar esa pequeña espiguita, formando esa pequeña mazorca, pero por una u otra razón genética, misteriosa, mitológica, de Dios, del diablo, no se dio. Ya fuera una enfermedad, entonces, dependiendo de lo que le diera a ese aborto, tenía un nombre distinto. Entonces, habían abortos simplemente. Se hizo, pero se quedó muy pequeño. Entonces, un aborto. Bueno, no se quedó ahí. Lo puedo tumbar, lo puedo dejar en el árbol, pero también puedo hacer una artesanía. Puedo hacer una manilla, unos pendientes o escoba de bruja. Entonces, uy, escoba de bruja. Bueno, escoba de bruja, ¿cómo es la escoba de una bruja? Entonces, es imaginario esa escoba tupida, negra, esa parte de atrás con la que barre, que está dura. Así quedaba el cacao. Entonces, por eso escoba de bruja. Y así con muchas otras cosas. O sea, se conectaba con nombres, con formas de hablarlo, y otras quedaban como que ya más desde lo técnico. Entonces, si hablamos de ese injerto del malayo, entonces mencionaron ellos mismos, ese injerto es de aquí. Ese injerto lo tuvimos aquí, pero lo exportaron. Se lo llevaron a otro lado y lo tecnificaron. ¿En dónde? En Malasia. Entonces, por eso el injerto malayo. Entonces, unas cosas que me parecieron sumamente interesantes. Yo quería solo retomar una cosa que Ángelo estaba diciendo al inicio, como de esos espacios pues de compartir con las personas
que son profundamente valiosos y hacen parte de unas reflexiones y discusiones que hemos dado al interior con otros profes también, de lo difícil que puede resultar no ponerse la bata de antropólogo, ¿no? De antropóloga. Entonces me pongo la bata, voy, hago el taller o voy, hago las preguntas que me interesan, me la quito y dejo de estar haciendo etnografía, ¿no? Como que eso es una traba, hemos identificado nosotros en muchos estudiantes, pues como que el afán de estar haciendo etnografía, pues antropología, con esa metodología, les hace como crear una barrera con las personas, que en este caso de Ángelo y Jennifer pues fue muy valioso que no fue así, ¿no? Como que hemos insistido mucho, pues que uno nunca tiene una bata de antropólogo y uno está haciendo antropología, incluso aquí sentados permanentemente, está uno etnografiando en su cabeza. Entonces creo que Ángelo y Jennifer consiguieron muy bien hacer ese ejercicio pues de la etnografía en últimas permanente con las personas. Menos mal acá está mi profe de teoría, porque definitivamente no vean teoría de antropología, por favor. Háganse un favor muy grande y no la vean. No la vean porque, vamos a hablar de algo muy gracioso. Vamos a hablar del ICANN. Bueno, para los que no lo conocen de pronto, ojalá no lo conozcan, mentira, no. El ICANN es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ¿no? Bueno, pues cuando estábamos haciendo como la metodología de cómo íbamos a hacer las salidas, de qué era lo que íbamos como a enfocarnos, no sé qué, cómo íbamos a desarrollar todo eso, pues una de las características era como, bueno, tenemos que definir qué es ser campesino, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde nos fuimos? Pues al ICANN. El ICANN tenía como las 4 dimensiones de lo que decía ser un campesino. Era como esa lista como de, ¿tienes tierra? ¿La trabajas? Check. Campesino, ya, 100%. Entonces fue como coger como ese molde, como esa estructura y decir, venga, vamos a ir y vamos a ver de verdad qué es ser un campesino, que era lo que pues estaba diciendo Ángelo, y pues que a la final campesino no es solo ser campesino, o sea, no es como campesino y ya, sino que precisamente por el contexto y todos la persona campesina se adapta a todo, a lo que salga, trabaja en lo que salga, en lo que se dé, y varios de ellos no poseían la tierra, pero trabajaban para alguien que poseía la tierra. Entonces igual, yo soy campesino, yo soy cacaotero porque pues, es en lo que trabajo y todo esto. Y pues algo que a mí me parecía muy interesante era eso, era que uno al estar constantemente, o sea, en el recorrido, todo, de escucharlas, yo me acuerdo que incluso empecé yo soy muy cansona, o sea, yo como que cojo confianza y cojo y ay. Entonces, pues, ese día que estábamos haciendo nuestra socialización, bien hidratados, estábamos como, al otro día teníamos que levantarnos tempranísimo también a hacer otro taller, y yo me acuerdo que yo les decía a las señoras como, yo no sé cómo hacen para levantarse así tan temprano y todo, y bañarse con agua fría, y no, Dios mío. Y ellos me decían, eso es ser campesino, eso es, ser campesino es levantarse temprano, uno siempre se levanta temprano, siempre. Entonces era muy bonito ver desde lo que ellos decían sin tener que pensárselo, sin tener que, es que yo siento que se siente mucha presión cuando uno se sienta enfrente de otra persona y le dice, hola, para ti, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ser un campesino? ¿Qué significa? O sea, no te van a dar una respuesta de en verdad qué es, porque pues uno se da cuenta que es ser un campesino estando con un campesino, estando mirando qué se hace y todo, y pues me pareció muy bonito ese primer como alcance crítico que tuve de la metodología, de cómo ver a mis profes, a mis compañeros ya más grandes, cómo creaba la metodología, ¿no? Entonces veían el ICANN y todo, y pues para mí el ICANN era como, no, pues el ICANN es el que dice, si el ICANN dice eso, pues eso es. Entonces era ver cómo, entonces ellos me decían como,
esa dimensión de territorialidad está como rara, eso como que no es así. Entonces era como ver cómo cogían la estructura y todo, pero aún así no se casaban con ella, o sea, no se casaban con lo que decía, sino que decía, ay, vamos a hacerlo a nuestra manera, vamos a hacerlo nosotros, vamos a ver nosotros de verdad qué es para poder hacer el proyecto. Y eso me pareció, o sea, ese primer alcance crítico que tuve de decirme, pues, pucha, tal vez todo lo que dice el ICANN y lo que sale por ahí, pues no es tal cual como uno lo dice. Y pues eso me pareció muy bonito porque después de eso, yo me seguía encontrando al ICANN mucho, mucho bastante, pero entonces uno ya empieza a mirarlo de una manera más crítica y pues es algo que pues también pude hacer en este proceso, que es la categoría no es la misma, o sea, no tiene el mismo significado para todos. Y pues la gente tercera que trata de categorizar y todo eso, hacer listas para hacer un check no es escoger realmente la esencia de lo que es ser un campesino, por ejemplo. No es una lista de cosas que tú tienes que hacer y si te falta una, entonces, campesino a medias, o no, simplemente no eres campesino. Entonces, eso era muy bonito y a mí me gustaba mucho decirles a ellos cuando me contestaban así como, pues dígame usted porque usted es la que está estudiando, que no sé qué. Yo les decía, hombre, yo quisiera responderle la misma pregunta, pero no puedo porque no sé ni qué es cultura, hermano, y yo aquí estoy. Y pues sí, la verdad era muy bonito porque cuando ellos también agarraban la confianza, entonces cuando ellos empezaron a soltar conmigo, entonces me explicaban, sí, mira, el injerto es así, y luego me terminaban explicando 50.000 cosas más que yo no hallaba en dónde anotarlas, y también era muy chistoso el conflicto de qué anoto y qué no anoto, porque qué me suena a mí interesante, y yo estaba obsesionada con las palabras, o sea, para mí era maravilloso el mundo tan nuevo y tan increíble de las palabras, o sea, porque mencionaba una palabra y yo, ¿eso qué es? ¿Y eso quién se lo inventó? ¿Y eso por qué se llama así? O sea, de tantas palabras, tantas conjugaciones, ¿por qué? ¿Quién dijo, voy a decir desengrullar? ¿Quién dice desengrullar? Entonces, descapotar, ¿quién dice descapotar? Entonces, yo estaba obsesionada con las palabras, pero claramente, pues ninguna de esas palabras estaba en el proyecto, pero sí está en mi diario de campo, pero entonces ahí está. Entonces, yo me enfocaba también mucho, a veces ese era mi error, como, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Y lo anotaba todo y todo y todo, pero pues al final eran datos que quedaban para mí, o sea, quedaron, fue para mí, para analizarlos, para eso sí sacar un montón de parla y fue pucha, yo hablo de ese proyecto y no me para nadie. Y pues es algo bonito que también aprendí, que Pierina fue con la que estuvimos haciendo ahí campo casi todo el tiempo, entonces Pierina también me decía como, no podemos anotarlo todo. Suena horrible. Yo sé que asusta, pero no podemos. Ay, no podemos anotarlo todo. Y pues eso fue mi primer choque primíparo de campo. Yo, ¿cómo así que no puedo anotarlo todo? Digo, yo quiero anotarlo todo, yo no sé. Y yo, ¿y si lo necesito luego? ¿Y si no lo anoto y luego cuando lo vaya a sistema? Ay, eso es otra, la sistematización. No sistematicen, ahorrense el trabajo. Pero sí, o sea, la verdad fue muy bonito el poder compartir con ellos y desde la misma, o sea, de compartir con ellos y desde lo que ellos nos decían, poder armar el proyecto, poder enfocar la estructura que ya estaba, pero desde ellos. Bueno, Jenny se queja, al principio se estaba quejando y luego se inspiró a hablar de teoría sin siquiera caer en cuenta de que dijo, no se metan, y después es, métanse. Y bueno, respondiendo a la pregunta, en todo momento estamos haciendo etnografía, o para mí personalmente, en todo momento estamos haciendo etnografía, solamente que a veces estamos conscientes o inconscientes. Por ejemplo, mi familia tuvo finca en Lebrija, tenían cacao, tenían muchos cultivos, pero uno estaba allí, era un arbolito más. No generaba ese diálogo, no le generaba ese gusto. Sabía que existía, incluso conocía ciertas palabras, pero al ser consciente etnográficamente de lo que estoy haciendo es como que, pucha, sí,
esto es así, o sea, el estar caminando por la calle, estar pensando los edificios, el estar acá sentados, todo es un momento etnográfico, todo es etnografía, pero uno es consciente o inconsciente. ¿Para qué lo puedo utilizar? ¿Para qué me sirve? ¿Para desarrollo de personaje o simplemente para pasar el rato? Entonces, en aquel entonces cuando era niño, le prestaba atención. Entonces, si a mí me dan una macheta, se la sé utilizar. La carabina también, porque era consciente en ese entonces de que tengo que aprender cómo utilizarla. Pero después es como que, bueno, ¿y para qué? Ya aquí en Bucaramanga, ¿para qué me sirve? ¿O para qué voy a poner a fermentar? Y después llega uno como a la antropología, a ese campo de, bueno, formémonos académicamente, leamos, entonces leemos europeos, leemos franceses, entonces esas etnografías francesas escritas con redundancia, con romanticismo, y uno, sí. Entonces uno empieza también a romantizar el día a día, de que, bueno, estoy en el Metrolínea, entonces cuando empecé con esto de etnografía, antes de ver incluso la asignatura de etnografía, porque, bueno, yo vi la asignatura mucho después de saber que ya estaba viendo etnografía. Entonces, bueno, me montaba en Metrolínea, quiénes iban a mi alrededor. Y yo siempre hago algo que menciono yo mismo como antropología fantasma, que es escuchar a eso que no tiene que ser escuchado por otros. Entonces, estar pendiente de esas conversaciones ajenas, que todo el mundo lo hace. Todos lo hacemos en algún momento, estando en la tienda ahí, escuchando de, no, que fulanito y fulanita se fueron con tal a tal. Entonces uno es consciente de en ese momento y entonces va en el bus. Entonces atrás escucha, no, que le fue infiel con la vecina. No, y la vecina es de tal lado. Entonces uno, uy, la gente de tal lado es dura. O empieza, muchas veces me tocó con viejitas que, pues, ustedes me ven ahí con su porte elegante, súper casual, pero en el Metrolínea o en el bus, muchas veces habían viejitas que empezaban, uy, vea cómo se viste, esos maricas, esos torcidos. Entonces uno, uy, estoy haciendo etnografía de cómo esa persona ve a las demás, cómo se expresa y cómo dentro del bus nadie le dice, oiga señora, cállese. Y pues el diario vivir sigue siendo eso, uno sigue aprendiendo, sigue haciendo etnografía, incluso uno hace etnografía de los profesores, uno ve qué parte de ellos tomar, qué parte de ellos utilizar, qué parte de ellos odiar. Entonces ahí está esa etnografía constante, el estar en estos lugares, ustedes mismos están haciendo etnografía de nosotros dos, de nuestra experiencia, de cómo pasamos de categorizar esas 4 unidades de productiva, organizacional, cultural. Entonces, y eso me sale otra cosa interesante de cómo etnográficamente uno empieza a contactar con otras personas. Entonces, sabe cómo hablarle a alguien, dónde tocarle, qué palabras usar, qué fibras mover. Entonces, estando allá, nosotros los 6 antropólogos que estábamos reunidos y un ingeniero, los antropólogos hablando en palabras antropológicas como, no, la cultura, no, que esto, no, que aquello, que entonces vamos a hacer tal taller, no, que vamos a inventarnos uno. Entonces, que la anatomía del cacao, que la biografía del cacao. Y el ingeniero allá como que, ¿y qué es cultura? ¿Me explican qué es cultura? No sé. Quiero saberlo también. Entonces queda ahí como que, bueno, entonces, ¿cómo entre todos le explicamos a un ingeniero qué es cultura? Entonces ahí está el componente etnográfico, el tocar esas fibras, el dialogar, el entender, para uno conversar y para que esa persona converse con uno. Porque así como nosotros aprendemos de los demás aprenden de uno. Incluso en los talleres, ya cuando me veían solo, me soltaron, me decían, profe. Y yo, uy, a mí hace falta pelo pa' moña porque profe sí no soy. Y era, profe esto. No, profe, usted es el que sabe. O empezamos a hacer el taller. Bueno, entonces, ¿qué parte del cacao utilizan? Entonces uno me dijo, no, profe, pues yo me considero un árbol de cacao porque
acá están las raíces que son el conocimiento, acá está el tronco que soy yo, que el tronco debe ser duro y macizo, pero tiene que torcerse de vez en cuando para seguir con el crecimiento. Las ramas y lo demás, las hojas, el cacao son mis dedos, porque ellos son los productivos, ellos son los que hacen, los que deshacen, los que van buscando dónde está la platica, digo, el sol, o irse moviendo poco a poco buscando esa agua. Entonces, ¿dónde está la hidratación? ¿Dónde está el conocimiento? Y ese abono, mucho me lo mencionó el abogado, de que ese abono que uno le echa a la planta del cacao es el conocimiento que traen algunas instituciones. Entonces, yo dije, pucha, sí. O sea, no solamente lo que nosotros estamos hablando acá de que, bueno, ustedes son cacaoteros y que a raíz de eso empezaron muchos como que, oiga, tenemos que organizarnos, tenemos que estar unidos. Pero también hablando como, bueno, ¿y el SENA qué ha hecho? Bueno, el SENA ha hecho estas formaciones y la hija que aparece allí nos enseñó cómo hacer los injertos de la manera tradicional, pero allí junto a ella estaba el de Misión Chocolate, ahorita se me escapa el nombre, don Antonio. Él tenía la parte de esa formación técnica, esa formación de, bueno, cómo se hace el injerto o qué corrijo, y ella le dio sopa y seco a él. Él le dijo, explíquele usted, mamita, que usted lo sabe mejor que yo. Y eso que él tuvo años de formación, y no solamente formación, sino de desarrollo de su trabajo. El ir a distintas comunidades, a distintas veredas, el llevar nuevos colinos y demás. Pero él mismo dice, la que sabe es ella. Déjela que ella les explique a ustedes. Yo le hago aquí, yo le corto, pero lo que ella me vaya diciendo. Y Pieri, pues no sé si se pueda poner el video. Ah, no, hay que darles duro, pero le hice como 2 huecos. No, dele. O sea, se la voy a dar toda rota. Sí. Ahora sí, dele. Volteale y dele por el otro lado para que abra. Por un solo lado no abre, toca pegarle otra vez. ¿Por este lado? Sí, miraron de donde partió ahorita, dele por ahí. Ahí. Sí, pero ¿Más duro? ¿Qué más? dale más. Oiga, no es tan blandito. Ya le borró. Ahí. Se le ¿Qué corrió. es eso? El aire, le movió la macheta. Ah. Porque se le ha metido aire. Yo, uy, ¿qué significa? Cero fácil, ¿no? Se ve facilito. Cero fácil. ¿Me quiere? Eso. Mira que ahí. Ya no se la rompo. Se chupa. Uy, no, eso es mucha fuerza. No, es que como usted que no sabe, de pronto le da muy duro, le puede borrar, pegar. Claro. Se da en la mano. Prácticamente vivió en carne viva el descacotar, el que le explicaron, bueno, coja aquí, dele duro, parta acá, y en lo que Pieri hacía uno, que ni siquiera lo partió bien, él llegó y hizo 10. Pero ahí se fue la experiencia, el cómo ir desde la academia, porque ya nos habían hablado cómo descacotar, de cómo se hace, de dónde cortar, por qué cortar, de que si tenían monilla, entonces cómo cambiaba, cómo tocaba cortarlo distinto. Y el que ya quiere agarrar ese machete y empezar a intentar a partirlo es profundamente difícil. Uno lo veía y todos nos reíamos de ella. Los mismos campesinos, ahí en el video se ve cómo está cagada la señora de risa, ella esperando ahí que Pieri lo partiera. Y él estaba profundamente preocupado de que Pieri no cogiera el machete y se lo llevara para arriba, que casi pasa. Bueno, pues sí, ahí se ve muy fácil descacotar. De pronto por ahí está el video que realmente ellos pues, le hacen una cruz a la cacota del cacao y ahí, digamos, se gira y ahí es que se saca todas las pepas del cacao y luego es el proceso de desengrullar. Entonces va descacotar, desengrullar y luego desmonillar, que es quitarle la monilla o los hongos que puedan tener algunas pepas. Son como 3 fases distintas y ahí suele haber también una subdivisión de género muchas veces en las tareas. El que descacota casi siempre es un hombre y el resto lo hacen las mujeres, o sea, desengrullar y desmonillar. Y claro, se veía fácil y pues obviamente ahí como, ay, muéstrame cómo es tal. Es muy difícil porque hay que tener pues mucho pulso para no bajarse una mano, por supuesto.
pero también hay que tener la fuerza exacta y precisa, porque uno no puede cortar toda la mazorca, pero tiene que ser lo suficientemente profundo pues para atravesar la cáscara. Entonces hay que calibrar una fuerza que por supuesto obviamente no tengo ese conocimiento y pues obviamente Ya acá lo ellos único sí. que queda es recogerlo y ya. Este es el video donde nos explica, bueno, el anterior es donde nos explica cómo suena cuando ya está seco. Y acá está Pieri. Claro, se veía muy fácil, no, no lo es. Y bueno, ahí también, digamos que todo el proceso nuestro como desde el semillero, pues nosotros intentamos que siempre sea también pues, lo más horizontal en la medida de lo posible, todo lo que hacemos como grupo. Digamos, no es que nosotros como profes definimos qué se va a hacer y es como, oigan, vengan ustedes y ejecuten esto como una orden, sino que lo que hemos intentado siempre es pues tratar de conversar con los chicos y las chicas qué es lo que se va a hacer, qué estamos buscando y pues cómo vamos a hacer las cosas. Entonces, digamos que ahí como detalle del proceso, nosotros propusimos, pues teníamos que hacer talleres, digamos que nosotros, pues en la medida de lo posible preferimos estar haciendo observación participante, cortando cacotas o intentando hacerlo, que hacer talleres, pero pues muchas veces por los tiempos y las exigencias de pues las dinámicas que están más allá de lo que queremos hacer también, pues toca hacer talleres por un tema más de que el tiempo pues alcance para todo. Y entonces pensando en eso y pensando en cómo comprender todo lo que Ángelo estaba diciendo de esa versatilidad del cacao, pues nosotros como semillero propusimos un par de herramientas, un par de talleres para hacer con la gente que resultó ser un ejercicio muy bonito, muy chévere, pues tanto para nosotros, porque aprendimos muchísimo, pero también para las personas. Pues me refiero a, les pusimos biografía de cacao a uno y a otro anatomía de cacao. Entonces, para que si están por ahí, los muestren y los expliquen. Yo creo que, aunque no está la imagen, quisiera hablar de ese dibujo artístico de Jenny, donde tocaba dibujar la silueta de una persona y allí mismo anotaban, ¿qué era lo que anotaban, Jenny? Pues lo que anotaban era como las identidades de lo que significaba ser un campesino. Y pues sí, es muy chistoso, la verdad, el dibujo. Esas lunas deformes son de Cristian, que no está aquí, pero esas lunas son de él. Y bueno, pues yo hice el dibujo en el primer taller y pues obviamente mi fuerte no es el dibujo. Mi fuerte es hablar mierda acá. Pero sí, pues obviamente pues hice el dibujo. Obviamente todo el mundo me cogió de gozo porque era un dibujo bastante cuestionable de cómo era la forma de un humano. Eso parecía... Bueno, mal, porque ya fue suficiente con que ellos lo vieran. Y pues de hecho fue una de las formas que usé para romper el hielo, porque cuando yo presenté, o sea, yo abrí la cartelera así y se quedaron. Y eso. Y pues era muy chistoso porque me decían, no, yo no sé qué poner, y se ponían así como en ese plan, en esa presión de que, ay, no sé, no sé. Y yo le decía, hermano, yo ni siquiera sé dibujar y acá le estoy presentando eso, o sea, no se complique. Lo que le salga de la mente, lo que le fluya. Entonces la gente pues se me reía mucho, la verdad. Parte de eso es esta carta, por así decirlo, fue pegada, iba pegada en esa silueta del ser campesino. Entonces ahí representa todo lo que era ser campesino para la chocolatería Joret. Entonces para ella el trabajo de la familia, dibujó todo. Y al inicio ella era como que podría dibujar por mí. Y yo siento como antropólogo que el plus está en que ellos mismos dibujen, la misma persona dibuja, cada quien tiene su esencia, el cómo lo dibuja, grande, pequeño, y entonces ahí después hablando con Pieri, bueno, cómo dibujan los mapas, entonces un río grande, un río pequeño, entonces, ¿qué tanto retumba en su mente que lo puede plasmar? Y ahí ella hablaba, incluso tuvieron esa discusión de qué plantar alrededor del cacao. Y ella dijo, no, es que alrededor del cacao no se siembra cítricos. Y otros le decían que sí. Y ella, lo único que se siembra alrededor del cacao es este plátano, el banano, para que crezca.
para que le dé sombra mientras está creciendo otro que le dé sombra. Entonces ella plasmó eso, plasmó su familia, plasmó el proceso del cacao, y ya de allí empezamos a hablar de los otros talleres, de esa biografía del cacao. Antes, pues pensamos en esas 4 dimensiones y queríamos darle una forma de ejemplificar cada una de esas dimensiones con una parte del taller. Como no teníamos tiempo como para hacer el taller para todos y ver la comparación, dividimos en distintas mesas, en distintos talleres, en las veredas. Entonces hicimos unas herramientas, como vendría siendo esa línea del tiempo. Entonces, cuando llegó el químico, cuando llegó el cacao, qué había antes del cacao, ya estaba la piña, qué piña se cultivaba, todos esos paquetes verdes, en qué momento llegaron a ese lugar, qué tan grandes eran las extensiones, qué había antes de o qué hay ahora, cuál es el estado del agua. Entonces, ¿esa agua es buena, es mala? ¿Qué pasó con el embalse? ¿El embalse me ayudó, me dañó? ¿Hay más monilla después de que hicieron la represa? Entonces muchos decían, sí. Otros decían, no, es que algunos siembran el cacao en la colina, y en la colina de acá la monilla es un hongo que vuela. Entonces llega y se transforma hasta la otra colina, y pues ahí se enferma. Entonces, si yo combato la monilla y el vecino no lo hace, pues he allí el problema. Entonces, de ahí empezamos a hablar eso. Ya entonces, hablando de esa biografía, empezamos de hablar de qué momento se selecciona la semilla. Entonces, ahí la semilla, el hueco, en qué tiempos, el hablar cómo crece, en cuánto tiempo, y las lunas. Entonces, si usted quiere un cacao como el pelo, entonces, si usted quiere un cacao frondoso, ¿en qué luna lo tengo que cortar? Si creo que sea productivo, ¿en qué luna? Si lo tengo que platear, limpiar, abonar, ¿en qué luna? Entonces todo tenía un ciclo, por así decirlo. Y no era como que algo que lo hicieran todos, pero sí lo hacía la gran mayoría en este caso. Entonces, de eso salió de hacer esa biografía. Y de esa anatomía del cacao empezamos pues a hablar de qué tiene puntualmente, para qué sirve, qué hacen. Entonces, cada parte del árbol era utilitaria, era productiva, se podía utilizar, se utilizaba, algunos sí, otros no. Incluso entre ellos mismos quedaban como que, venga, hábleme más, ¿cómo así? ¿Usted lo utiliza para esto? Entonces quedaba ese diálogo entre ellos mismos, ese picarles, porque muchas veces cada quien en su finca, cada quien concentrado en su producción, en sus problemáticas, pero ¿en qué momento entra ese diálogo entre ellos? Y que esto sirva de excusa para que ellos mismos empiecen a dialogar, es muy chévere. Después de que nosotros hiciéramos el taller con Cristian, que fue una vez de que no teníamos profesores, ellos se quedaron ahí hablando, ellos como que, bueno, terminamos el taller, todo bien, pero empezaron a dar cátedra entre ellos de los injertos. De cómo lo hacen, trajeron un palito, entonces la ejemplificación de esos injertos, el decirle, bueno, ¿dónde es que vive su papá para yo ir y ver cómo es que lo hace en su finca? Entonces, ay, yo no sabía la historia del señor, de que él fue el de los que trajo los colinos. Entonces empezaban los nuevos cacaoteros con esos antiguos cacaoteros, y a mí me parece muy chévere eso. Y ya no sé qué más de los talleres, que para mí fue una experiencia profunda. Yo personalmente digo que no sé dibujar, pero el árbol de cacao me quedó lindo. Me quedó tan lindo que me dijeron que fue igualitico a un árbol de cacao, o sea que no había comparación, que era calcadísimo. El tamaño de las hojas, de las pepas, incluso le pusieron la variedad de qué cacao era. Entonces era este cacao grande, rojizo, pero que a veces se ve amarillizo. Entonces ellos mismos, al apenas ver mi dibujo, ya le vieron qué tipo de cacao era. Y al otro que sí se alcanzaba a ver allí, dijeron, no, eso está enfermo, que es una ramita, está ahí, está ese cacao, ese árbol criollo, ese cacao criollo, que lo sembraban como un patrono. Entonces él botaba las raíces, sacaba ese tronco
pero a él lo injertaban, lo mochaban, porque a nivel productivo, su sabor, el tiempo que dura para la cosecha, no responde a la necesidad de la caja chica y la caja mayor del campesino. Entonces, por eso el injertar, el cambiar ese cacao antiguo, ese cacao criollo, que ellos decían, no, es que el cacao criollo es muy bueno, es buenísimo, no le entran enfermedades, pero es que yo necesito esta variedad porque esta variedad es la que me da de comer. Bueno, pues también quisiéramos como abrir un poco la ronda para preguntas que tengan, comentarios. Tengo una pregunta, pero antes realmente quisiera decirles algo, y es que ha sido súper disfrutable escucharlos. Y es algo que no me esperaba, que, que habla muy bien del proceso que ustedes llevan y del programa, porque en medio de sus formas de ser y sus personalidades iban dando unas pequeñas reflexiones antropológicas muy contundentes e información del cacao también muy clara y muy contundente. Realmente quedé un poco impactado de esa espontaneidad basada en una experiencia, en un conocimiento y en un entusiasmo que se nota que ustedes tienen y por lo cual me imagino que van a ser una muy buena antropóloga y muy buen antropólogo. Realmente los felicito mucho. No, es algo que quería decir, muy, muy interesante y lejos que acá en Universidad Casual en estos años han existido otras charlas con estudiantes de otras carreras, de otras universidades, y esta es lejísimos la mejor de todas. En medio de la espontaneidad y como la aparente sencillez, pero realmente tal vez ustedes sin que se lo den cuenta y lo pueden reflexionar después, hicieron un ejercicio muy interesante de conocimiento. Y los felicito mucho porque uno como investigador, sabiendo lo importante que es la comunicación de lo que uno investiga, y además pensando en que la antropología es una voz fundamental para esta región, es como muy, muy inquietante desde un punto de vista muy positivo. Y la pregunta es, que no sé si haya hecho parte de sus intereses de ese proyecto o reflexiones, pero como escalando a otra cosa, y de hecho porque hace poquito lo leí, y esas cosas siempre me llaman mucho la atención y siempre pienso que los antropólogos tienen mucho que decir en esas cosas que ocurren a nivel mediático, y es que hace pocos días leí y como en diferentes medios y no sé qué era lo que estaba pasando, pero uno por las cosas que decían y algunos títulos muy concretos decían que Santander es el departamento potencia o el departamento más importante del cacao en Colombia. Y pues ese es un relato que uno no lo tiene muy claro, que uno no lo tiene como muy actualizado. Ustedes saben que hay otros relatos de la región y del departamento que siempre en últimas han sido producto de la especulación o del lobby institucional. Muchas veces se cambia de relato dependiendo de los políticos o cosas de ese tipo, pero en el fondo para los antropólogos supongo que son temas muy, muy profundos y muy de compromiso. Entonces yo quisiera saber si ustedes, ya sea en el marco del proyecto o no, saben algo de esa, y no sé, y en este caso la Lebrija, pero pues la gente habla mucho de San Vicente y hay chocolatinas súper caras en los supermercados que dicen Santander, pero a la vez uno no escucha nunca nada del cacao. Entonces no sé, escalando a ese nivel de simbología regional, si han tenido alguna aproximación al por qué están diciendo por ahí que Santander es el principal departamento cacaotero de Colombia, si siempre lo ha sido o es hace 15 días. Y pues esa es como la pregunta. Bueno, desde mi experiencia personal, he escuchado historias desde pequeño de la calidad de chocolate santanderiano, de incluso antes comprar ese chocolate en Girón, el tener que ir hasta Girón. Mi nona me hablaba de que a ellos les gustaba ir desde la casa que quedaba en Tona hasta Girón para comprarse un chocolate. Y ese chocolate era único, era un sabor único, no era ese chocolate en pastillas de ahora que viene endulzado, que viene ya fabricado, procesado, sino era un chocolate tradicional. Entonces hablaba un poco de esas tradiciones de que siempre ha habido chocolate aquí. Incluso me hablaban, y pues incluso en campo, se habla de cómo esa transformación de Santander, esa capital cafetera, pasó a ser una capital chocolatera, de cómo cambiaron ese cultivo de café
pues con la historia del café, del padre que los ponía a hacer penitencias con el café, muchos decidieron cambiar al cacao. Entonces, como esa alternativa de cambiar todas esas grandes haciendas cafeteras santanderianas a cacao, quedaron allí. Pero obviamente, a partir de las imágenes que buscaban dar, que buscaban tener, por ejemplo, mi nono trabaja, pues, trabajaba hace muchos años haciendo galpones, jaulas y demás, cuando hubo este boom en Lebrija. Entonces, estos grandes ingenios, uno de ellos, Darío Guarín, entonces él lo contrataba y lo ponía a hacer marraneras, galpones, y él, además de eso, le pedía sembrar piña. Entonces, galpones y piña. Y ahorita, pues, la piña se volvió un producto insignia, por así decirlo, de Lebrija, pero ya había chocolate. La finca que ellos tenían hace muchos años era profundamente chocolatera y cítrica. Y pues obviamente los cambios de suelos. Entonces empezaron a hablar, bueno, las enfermedades y las distintas variedades del teobroma cambian con el clima. Al cambiar el clima, en este caso en Lebrija empezó a ser más húmedo. Entonces esa humedad, esa sequía, empezaron a mermar ese cacao, muchos empezaron a olvidarlo, y a hoy día se puede ir a partes de Lebrija que son bosque y fijo vas a encontrar cacao criollo. Algún palito olvidado, pero se va a encontrar. Y en estas grandes haciendas que fueron transformadas a apicultura, avicultura y demás, sobre todo pues con la piña, porque la piña es un producto que necesita transformación del terreno fuertemente, necesita levantar, tractorear, quemar, entonces arrasa con toda esa historia atrás de ello. Y obviamente pensando en el producto. Ahorita, ¿qué sucedió con el cacao? Empezamos a ver más historias sobre el cacao, sobre el chocolate, porque a nivel mundial se empezó a hablar más de la necesidad del cacao. Entonces empezaron a salir noticias de que el cacao es saludable, de que el cacao es bueno, cuando años anteriores era, no, usted no consuma el cacao porque las grasas del cacao lo enferman. Y pensándolo ya en lo económico, el de que África ya no tenga problemas en su producción, hace que devuelvan la mirada hacia aquí, de hablar que la tonelada de cacao haya aumentado su valor exponencialmente, es una bendición y es una desdicha al mismo tiempo. Desdicha porque puede que otros cultivos empiecen a transformarse para hacer cacao a partir de este momento económico, y bendición para los que ya lo tenían. No sé si eso alcance a responder la pregunta o me fui por las ramas. Yo quería decir ahí, con respecto a eso, que muchas cosas también las personas lo decían allá, ¿no? Como que, así como si yo traigo café del Quindío y todo el mundo dice, ok, claro, pues café del eje cafetero, pues es buenísimo. Nadie dice como te traje cacao de Santander y no significa nada, ¿no? Hay una ausencia de, en últimas, una narrativa también de esa potencialidad del cacao santanderiano. Entonces la gente decía, acá debería haber un parque del cacao, o sea, como existe el parque del café en el Quindío, acá debería haber un parque del café en Santander, del cacao en Santander. Entonces, pues bueno, ahí ya entra la pregunta si realmente queremos eso para el territorio, qué impactos tiene eso para el territorio, como una dinámica turística en torno a eso. Pero más allá de esas cuestiones, que obviamente tomará tiempo hacer y definir, si hay un tema en el que sí se podría avanzar, digamos, rápido, y es que nosotros vimos, no solo en este proyecto, sino en otros anteriores, en el mismo Galápagos, gente que cultiva el cacao orgánicamente, o sea, no usan ningún producto químico, y a la hora del té van a la misma bodega que todos los demás y lo venden al mismo precio que el cacao que ha sido cultivado con químico. Entonces no hay un proceso, digamos, donde la gente pueda acercarse para certificar rápidamente su cultivo como orgánico, que obviamente podrían venderlo mucho más caro o ser un cacao de exportación incluso. Entonces ahí sí hay unos retos como operativos que podrían ser fácilmente abordados como para que el cacao santanderiano y sobre todo ese cacao que es orgánico pudiera tener pues esa narrativa detrás a nivel nacional como uno de los mejores cacaos del país. Y ahí tienen el reto también, y muchas de las fincas también nos lo comentaban, del tema del cadmio en el cacao, ¿no? Como esa concentración de los metales pesados
en el suelo y luego en los cultivos, pues que entonces uno escucha, yo he escuchado amigas que dicen como sí, hay que consumir cacao para la salud y todo eso, pero no compren cacao santanderiano, porque el cacao santanderiano viene con cadmio. Entonces ahí es como una lucha de la narrativa que al final se quiere intentar posicionar, y las mismas familias tienen también esa misma preocupación, entonces ellos hacen análisis de suelo cada año para tener el tema del cadmio pues súper controlado. Y entonces pues la gente también está luchando en contra de eso, también es un reto operativo que se podría tratar de abordar pues de manera rápida como en otras instancias, pues para que el cacao santanderiano pueda tener ese posicionamiento no solo de producción a nivel de toneladas, que es el mayor productor a nivel nacional, sino de la calidad del cacao santanderiano. Complementando acá lo que dice el señor, también quisiera felicitarlos porque es un trabajo de verdad que suena fantástico y suena pues increíble todo el trabajo que hicieron, todo el tiempo que se tomaron para la investigación, el no solo hacerlo como sí, yo estoy estudiando cierta cosa y lo estoy haciendo de tal manera, sino que se tomaron la molestia de conocer a las personas y siento que así se aprende mucho más. Tal vez no tenga nada que ver, pero yo soy gastronómico, yo soy chef de hace ya bastante tiempo y siento que el trabajo que hacen ustedes es muy complementario para lo que hago yo. Yo, por ejemplo, en cursos de chocolatería, siempre se investiga o siempre se hace como cierto análisis antes de hacer una barra de chocolate o un bombón de chocolate. Pero pues nunca había escuchado la palabra desengrullar, nunca había la monilia, que es me imagino que es una enfermedad o un hongo. Entonces, todo este tipo de cosas también ahora son nuevas para mí y nunca en el proceso de hacer un bombón, que aunque lo hacía desde tener la mazorca de cacao, abrirla, desengrullar, sacar cada pepeta, fermentar el mucílago, todo este tipo de cosas, y nunca escuché esas palabras y nunca he hecho como ese trabajo de campo de hablar con un campesino, cómo es el día a día y cómo es estar todo ese proceso desde que plantó la semilla hasta ya tener la mazorca y empezar todo el proceso para luego venderla. Entonces también muchas felicidades, de verdad muchas gracias y siento que con ustedes y con los campesinos claramente se puede hacer un proyecto muy grande y es lo que dice su merced, darle ese valor a, por ejemplo, en este caso, el cacao. Si Santander ahorita no es tan conocido como el cacao que debería serlo, siento que es trabajo del campesino, de personas como ustedes y de nosotros los transformadores para darle ese criterio y de esa potencia a los productos que nosotros tenemos. Entonces, porque, por ejemplo, el cacao criollo es delicioso. Lástima que no es tan productivo, por así decirlo, pero es delicioso. En un bombón, por ejemplo, de chocolate, se puede sentir no solamente el sabor chocolate, sino que es terroso, es madera, es cítrico, tiene como sabores a nueces. Entonces todo eso le da bastante carácter a nuestro cacao y de verdad que puede ser un símbolo de Santander muy fuerte y siento que ahí se está desaprovechando mucho. La pregunta era, ¿cómo vieron el proceso de injertación? Eso me llamó mucho la atención y ya. Bueno, pues ellos empezaron a hablar de injertos desde el taller 1, porque el injerto, hay miles de injertos, o sea, fácilmente identificamos 17 distintos y eso porque ellos los mencionaban así. Entonces, uno lo mencionaba, el otro lo agarraba, le contradecía, le decía entonces, no, es mejor tal injerto para tal forma, este le coge más, este no le agarra, y con qué injertar. Entonces, algunos hablaban ya sobre una pomada, entonces hablaban sobre pomadas que ellos hacían caseramente, con vinilo, con productos que ellos tenían a la mano, o ya hablando con productos químicos como tales. Entonces ahí cambiaba mucho el injerto, porque no es la misma forma en que iban a injertar, por ejemplo, el injerto Marallo al cicatrizante que le iban a aplicar. Entonces, si le iban a aplicar el cicatrizante de vinilo, entonces tenían que ver que no se quemara.
entonces le tenían que poner un celofán o tener que agregarle un paso extra a ese injerto, entonces cambiaba totalmente, vendría siendo un injerto nuevo, entonces dependiendo con qué, en cuándo, en qué forma y cuál es la necesidad, por qué injerta, que algunos mencionaban de que llega gente, me hace los injertos, incluso hablaron que eso era una problemática profunda, de que llegaban, le tumbaban el palo, le decían que este injerto le iba a producir, pero a la hora de la verdad quedaban con las manos vacías. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que ese injerto me prenda? Que es igual que coger un colino. Entonces, el hablar de dónde viene ese injerto. Entonces, si ese injerto viene de Carmen de Chucurí hacia, no sé, Lebrija o hacia Río Negro, las temperaturas son totalmente distintas en los dos puntos. Entonces, puede que no le pegara porque la temperatura no es favorable para ese injerto. De que le pueden decir, no, es que allá ese injerto es el top, la punta, el máximo, el que le produce a todos, el que le pega, el que de 100 matas injertadas, las 99 le van a pegar. Pero no tienen en cuenta de que viene de allá y no es un injerto del lugar. Y en Lebrija tienen jardines clonales. Entonces, esos jardines clonales, ellos tienen sus propios clones de esos injertos. Entonces, se injerta con los de la propia región. Entonces, ya los tienen ahí, ya están acostumbrados al clima, a la temperatura, a la cantidad de agua, a la humedad. Entonces, es más fácil que prenda uno de esos a traer uno de otro lugar. No tanto sobre los injertos, sino un par de cosas que dijiste ahorita que son muy interesantes también, como esas notas de cítrico que tú decías del cacao criollo. Eso también es una decisión de la gente, porque ellos dicen que lo que tú le siembres alrededor del cacao va a influir en su sabor final. Entonces, por ejemplo, la señora que sembraba cítricos decía eso, como si yo le siembro cítricos, al final el cacao tiene esas notas de sus vecinos, o si está pues con unos árboles como un bosque, entonces tiene ese sabor más amaderado. Entonces, eso que al final parece como una cosa casual es una decisión consciente de las personas a la hora de decidir qué sembrar. O por ejemplo, doña Dolly, que estuvimos allá en la finca, ella también es transformadora de cacao, pues hizo como el curso con el SENA, seguramente de repostería, pero ella tenía un tablero como una pintura de estas llena de cálculos matemáticos, de proporciones, de fórmula, de regla de 3, para encontrar el punto exacto del bombón que ella quería crear y vender, ¿no? Entonces también es todo un conocimiento que está detrás de eso, que pues de pronto uno lo compra en una feria campesina o de emprendimientos y no se imagina, digamos, todo lo que está detrás de eso. Entonces ahí como también para complementar lo que decías, que es muy interesante esa fusión de ese conocimiento pues antropológico, campesino y en últimas gastronómico también. No, pues de verdad que para seguir un poco el hilo de todo lo que se ha estado conversando, bueno, primero saber y entender escuchándolos a ustedes, y me voy un poco por lo que Alejandro había dicho, esa espontaneidad hace que nos demos cuenta de algo muy claro, y es cómo ustedes también en ese proceso de encuentro logran salir transformados, ¿sí? Y no dudo que de alguna manera pues también haya algunos grupos o personas particulares pudieran haber salido sentidos, ¿no? Y yo creo que es esa transformación y ese diálogo de saberes, pero también de sentires, ¿sí? Que creo que es no solamente para la antropología, sino para muchas de las ciencias sociales, incluso ciencias duras, en fin, etcétera, ya dejar un poco el paradigma de la objetividad o de objetivizar tanto, digamos, esos parámetros para abordar algo, ¿no? Y yo creo que desde que ustedes nos han contado toda esta aventura, pues ahí hay mucho que tiene que hacer con la experiencia compartida, ¿no? Y un poco también en relación a todo lo que se ha dicho, ¿no? Porque el café ahora, el cacao no puede hacer, digamos, o no pueda todavía pues competir o enmarañarse, yo quiero usar esa palabra, enmarañarse en la narrativa del café, ¿no? De lo santanderiano, también de lo nacional, etcétera. Eso es una marca, Colombia. Colombia es café, eso es una marca. Y quizás sea muy duro destramarla, ¿no? Un poco. También hay muchas, bueno, hay una federación de café, etcétera, etcétera, que de alguna manera está ahí presente también, pues estructurando un poco esa narrativa oficial. Sin embargo,
Aquí tenemos un programa, por ejemplo, que se llama Café Total y es pequeños caficultores, digo pequeños no por lo representativo, sino porque realmente son tierras muy, muy pequeñas, donde la gente se ha puesto a la tarea, incluso con cierta independencia también de la federación, a hacer esto que están haciendo las familias, y es cómo un producto de familia puede también convertirse en eso que se llama café especial, y son cafés especiales certificados con perfil de taza, que no sé qué, pero ha sido un esfuerzo muy propio, muy personal, muy microempresa, ¿no? Y quizás tenga que existir pues esa otra nueva narrativa de esa microempresa, de ese transformador o transformación, pues para que de alguna manera se entrame. Yo creo que no sería luchar de una y otra, sin duda, una y otra digo de cultivos, ¿no? Sin duda pues la historia del café es mucho más presente también, en gran parte también de la grandilocuencia histórica de Santander, etcétera, que quizás el cacao no tenga, ¿no? Por otro lado, eso que tú dijiste también, aquí aprovecho y metí como que todo en un mismo paquete, eso que tú hablabas para describir el cacao, es exactamente cómo se aborda también el tema del café, ¿no? Que tenga notas cítricas, que tenga notas a madera, entonces yo creo que ahí reencontrar también un poco esa posibilidad de coincidencias y que van a incidir también en una práctica, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de los cafés que se venían a presentar acá eran absolutamente orgánicos, ¿no? Y también incluso defendían cómo de alguna manera habían vuelto a reforestar esa tierra que estaba de alguna manera abandonada y que la práctica del café había de alguna manera propuesto una nueva forma de traer fauna, flora, etcétera, diversa, ¿no? Entonces también como proponiendo que el café pueda ser así. Decían ustedes que si va a la sombra o no va a la sombra, que si las matas de plátano de pronto le hacían sombra. Entonces yo creo que son como, o sea, yo encuentro hasta ahora pues muchas, en ese sentido, muchas coincidencias en una apropiación, por ejemplo, de cómo se ve el cacao en el entorno, en una apropiación de esa microhistoria también, en una apropiación también de ese sentir, desde la práctica de la antropología, todo esto que ustedes están, digamos, haciéndonos ver y sentir en ese proyecto que tuvieron, ¿no? Eso era lo que de alguna manera quería comentar. Yo voy a aprovechar eso para decir una cosita pues importante, que es precisamente pues a lo que va también el proyecto, lo que trata de hacer el proyecto. Y es precisamente, bueno, pues estamos hablando como del cacao, todo, porque el cacao es la situación ahorita actual del cacao y todo esto. Y creo que hay una problemática en cuanto a que Santander no se conoce realmente. Santander no conoce realmente cómo es Santander. Entonces, pues, ¿cómo le das tú el valor agregado a algo que no sabes? No puedes. Entonces, porque yo, antes de hacer ese proyecto, a mí me decían lebrija y yo decía piña, porque tú piensas en la piña, porque es lo que se ha repartido de la piña. Entonces, creo que pues este proyecto se presta para esas cosas, para decir, hey, un momento, es que antes de la piña, por si te lo preguntabas, había algo más. Y hay algo más, aparte de la piña, que es que, y si lo pensamos, que la piña no es de acá. O sea, que la piña también, pues la trajeron. Entonces fue como, pues, el parte del proyecto es reflejar eso, es contar una historia para empezar a generar ese valor agregado que se le quiere dar precisamente, para darlo a conocer, para que la gente sea consciente de que eso es lo que está pasando, y creo que la antropología juega un papel muy importante en eso, y que como antropólogos tenemos que hacer eso, porque yo de hecho en estos días hablaba con el profesor y le decía, es que yo no quiero ser antropóloga que denuncia y que critica, y que me siento acá y que critico y ya, sino que esta clase de proyectos se crean, o sea, se dan pie
para entonces hacer algo más allá de la denuncia, para hacer conciencia como de que, hey, mira, sí, esto estaba acá, estas son las prácticas culturales que hay a raíz de eso, el valor agregado que le podemos dar, empezar a valorarlo, a ser dolientes de lo que tenemos acá en Santander. Pues creo que la antropología pues, se presta precisamente para eso, para entonces los campesinos nos comentaban muchas veces esa comparación de los cafeteros, porque pues ellos tienen su asociación y todo esto, ellos nos comentaban que a ellos les hacía falta el agruparse entre ellos y un proyecto que se dé para que ellos empiecen a reflexionarse y desde ellos decir, hermano, venga, sí, y si nos reunimos todos, y si usted me da y es que empezaron a hacerlo, si usted me da su WhatsApp y usted también, y entonces yo creo un grupo, y entonces, o sea, se puede empezar a crear una red de apoyo, o sea, son proyectos que incluso pues, si lo dejamos hasta ahí, pues lo dejamos hasta ahí, ¿no? Pero que se sepa que ahí está la puerta para que sea algo más que no solo un proyecto que se presenta en este lugar, que sí es muy bonito y todo, pero que pues ustedes van a salir de acá y las familias cacaoteras, ¿qué va a pasar con ellas? Ellas van a seguir viviendo en Lebrija, en todo esto, y la gente va a seguir yendo a Lebrija a comprar ¿qué? Piña. Entonces, ¿dónde queda la razón de sí del proyecto? Entonces, estos espacios y todos son muy bonitos y se agradecen mucho precisamente por eso, y pues quería como comentar eso, o sea, esa problemática y pues que en sí, digamos, la manera organizativa en la que está Santander y en la que cuenta su propia historia es muy cuestionable. Es muy cuestionable porque si ustedes se ponen a analizar, Santander no cuenta la historia desde los santanderianos. Y es más, me gustaría salir a preguntar, ¿para qué es un santanderiano? ¿Qué es? Porque si lo vemos, Bucaramanga es un pueblo de indios, está consagrado como un pueblo de indios, pero si tú pasas al lado de la alcaldía, hay una estatua de 2 españoles con un indio arrodillado. Y entonces, ¿cómo estoy contando la historia de Santander? ¿Qué estoy haciendo con el pueblo de indios? Entonces empezar a cuestionarse la manera en la que el territorio cuenta su propia historia, en la manera en la que lo ve, pero más que todo, ¿quién está contando esa historia? ¿Quién está contando la historia del cacao? En este caso, los cacaoteros, que fuimos hasta Lebrija y logramos hacer este proyecto para que se visibilice. Pero pues es eso, es plantearnos desde dónde estamos escuchando lo que estamos escuchando, quién nos está contando esa historia, quién nos está contando y cómo se está desarrollando esa historia. Y pues es el conocer, el permitirse conocer Santander para poder darle un valor agregado a lo que hay en Santander y no sabemos que tenemos. Bueno, primero felicitarlos, la verdad ha sido muy emocionante escucharlos. Me siento muy orgulloso de ver el proyecto cuando arrancó y ver no solamente el resultado del proyecto, sino también, como señalaba Sandra, cómo se han transformado, ¿no? Yo siento que se han transformado muchísimo en este proceso y ha habido un proceso de empoderamiento también y que yo creo que es algo que, un poco como lo que hablábamos con Pierina del traje del antropólogo y el quitarse el traje del antropólogo, a veces es un problema de quedarse solamente en la formación académica con los libros, ¿no? De que una cosa es la teoría, una cosa es lo que aprendes en la teoría y otra cosa es cuando realmente estás en el campo y tienes que vivirlo y construir realmente las cosas, pues uno se le desbaratan muchos de esos esquemas que se han construido. Pero yo quiero poner acá una reflexión, un poco escuchándolos, viéndolos a ustedes, pero también escuchando la reacción de las personas y la emoción con que muchas personas responden a lo que ustedes están contando. Y pienso que ha sido también una apuesta que se ha vuelto una apuesta política del programa de antropología. Y me refiero a proponer otro tipo de metodologías de investigación, otro tipo de manera de construir la producción de conocimiento con las comunidades, porque venimos de otros escenarios y afortunadamente ese proyecto del cacao ha sido mucho más libre, donde este tipo de dinámica siempre ha sido rechazada, siempre te piden el formato, que la entrevista, que la herramienta que vamos a aplicar, que el formato que vamos a aplicar, siempre están esperando que el producto que uno aplique sea ese.
Hablamos de proyectos como en escenarios como la CMB, pero anteriormente cuando trabajaba en el Plan Maestro de Espacio Público, siempre era, no, entrevista, no, la encuesta, no, la encuesta. Y que son herramientas que, digamos, no quiero desmeritar, tienen una función, pero digamos que no permite otro tipo de cosas que la etnografía permite. Y construir herramientas más propositivas y en construcción de un diálogo que tratamos de hacer que sea mucho más horizontal, donde no solamente es vamos a encontrar la herramienta que fulano de tal 2022 formuló para tal parte y vamos a aplicarla y la descargamos porque en un paper publicado en Q1 lo plantea, sino venga, sentémonos todas y todos a pensar qué es lo que queremos construir y entre todos decidamos cuál va a ser la mejor metodología para lo que queremos lograr. Un proceso de construcción colectiva, donde obviamente el pilar nunca va a perderse, que es la etnografía. Y como Pierina sabe, la pelea que ha sido en varios escenarios, decir, denos aunque sea 2 días para hacer algo de enfoque etnográfico. Denos 2 días aunque sea para estar con las comunidades compartiendo, porque es que ni siquiera ven el valor de recorrer el territorio con las comunidades 2 días. Ni siquiera les parece que puede ser un desperdicio de dinero. Hágalo por teléfono, ¿sí? ¿Para qué va a ir allá si lo puede hacer por teléfono, no? Y ahí hay 2 cosas importantes que yo creo que son los que produce la etnografía, que ustedes mismos han evidenciado acá y que me parece que hay que darle mucho valor. Y es que la etnografía, el enfoque antropológico permite poner en valor un montón de pequeños detalles, un montón de minucias y de particularidades, y en esas particularidades, en esa minucia es que hay mucho valor. En la manera en que la gente nombra, en la manera en que la gente describe, en la manera en que resulta que yo le pongo la mata de limón al lado y eso le cambia el sabor. Esa minucia, mire lo que puede significar para un cocinero, ¿sí? Esas minucias son las que nos permiten construir un montón de cosas y de construir nuevas narrativas, nuevas identidades que le dan un valor diferente a los productos. Eso por un lado. Y lo otro que me parece muy importante y tal vez es lo más valioso, es que ponemos en valor el conocimiento de las comunidades locales. Estamos diciendo lo que ustedes saben es importante, lo que ustedes saben tiene valor y eso empodera a las comunidades. No es simplemente lo que tradicionalmente se ha hecho y es las ciencias sociales con un propósito desarrollista, donde llega y se aplica un instrumento, donde se miden las condiciones de desarrollo a las comunidades, y dicen, no, esto tiene un nivel de desarrollo bajo, son pobres, entonces hay que traer un proyecto de desarrollo para meterle dinero porque hay que enseñarles cómo cultivar bien, hay que traer las variedades, hay que enseñar cómo son los procedimientos adecuados para que sean rentables, sino que estamos diciendo de lo que ustedes saben tiene valor. Y eso también tiene una consecuencia psicológica en las personas, es decir, es que mi conocimiento es importante también. Y poner en valor eso creo que transforma el lugar de enunciación de los campesinos y de las campesinas, pero también nos permite construir otro tipo de escenarios donde ponemos en valor esas particularidades y esas particularidades las que están dándole en últimas en el mundo contemporáneo el valor agregado a muchos productos. Decirle es que esta variedad viene de una producción campesina que las personas mismas han aprendido a cultivar de tal y tal manera y que la señora lleva cálculos para encontrar el bombón perfecto. Eso que está detrás, evidenciar lo que está detrás, le da un valor mucho, mucho más poderoso a los productos mismos del campesino. Y que alguien que entienda lo que está detrás diga, no, es que esto yo lo pago. Yo lo pago por esto vale porque es que no es una cosa que salió casual, es todo un proceso histórico, cultural, familiar, hay un valor social y cultural detrás de los productos que lo hay, ya existe, no hay que inventarlo, está, hay que evidenciarlo, ponerlo en valor y yo creo que Santander en eso le ha faltado mucho. Aquí yo creo que en Santander lamentablemente solemos... No, eso todo es la misma vaina. ¿Eso para qué vamos a...? Eso todo es lo mismo. Y en ese todo es lo mismo le perdemos el valor a las pequeñeces que al final están cargadas de mucho valor cultural, social e histórico
y que realmente hace que esos productos sean diferentes y que puedan significar mejores ingresos, un mayor reconocimiento del saber tradicional y mejores opciones para las demás comunidades. Entonces, los felicito y creo que hay mucho por hacer. Creo que la pelea creo que está valiendo la pena poner en valor todo esto del enfoque etnográfico y lo que permite poner en valor las pequeñeces, las particularidades de las comunidades. Creo que vale la pena y hay que seguirla luchando. Bueno, me uno al público en celebrar este proceso que ustedes llevaron a cabo, en esa forma de acercamiento tanto a la comunidad como acá a la ciudadanía tan orgánica, tan horizontal, que es súper valiosa. Y este espacio también es súper valioso por el hecho de que venimos desde diferentes disciplinas para salir de acá inspirados, pensando en cosas distintas desde nuestra perspectiva y sumada a la de ustedes. Y que en mi caso, mi perspectiva siempre ha sido como la de ver las relaciones ecológicas, incluyendo al ser humano, dentro de esta. Y me llamó mucho la atención un par de cosas. Una, la que mencionaba Ángelo sobre el impacto del embalse en el tema del tratamiento del hongo, pero supongo que muchas otras cosas más pudieron haber visto o escuchado dentro de sus conversaciones y dentro de todo su proceso etnográfico, y creo que hay un gran potencial porque ese es un tema súper interesante pues para mí y para muchos otros investigadores, y creo que también para los campesinos. Y otra cosa es que en uno de los dibujos que estaban mostrando sobre el plátano y el café, el cacao, perdón, creo haber visto unos pajaritos por ahí. Entonces también puede haber ahí una información súper valiosa sobre su relación y con el cacao, también con la fauna, con la flora, con tal vez su percepción de lo que algunos llaman servicios ecosistémicos, o bueno, todas estas interacciones me parecen súper, súper valiosas e interesantes, y creo que pueden tener esa información ahí mismo y sería muy útil para personas como yo que nos interesan estos temas, pues no llegar a repetir las mismas preguntas a las mismas comunidades y desgastarlas un montón, que es lo que pasa, sino saber que hay un referente, que hay ya una información levantada con la que yo puedo contar para desarrollar estas otras investigaciones desde estas otras perspectivas. Entonces, sí es muy inspirador el escuchar todo lo que ustedes consiguieron, todo lo que ustedes pues recopilaron, y que nos lo traigan es súper chévere. Muchas gracias. Bueno, quería agregar allí, no lo mencionamos, la verdad se me voló, pero ellos nos hablaban de cómo organizaban su finca. Muchos, incluso en el mapa, esa cartografía que hicieron, qué hay en su finca, qué hay alrededor. Entonces muchos pintaron bosques, otros llegaron a la conclusión de que cada uno tiene una configuración parecida de lo que hay alrededor de la finca, alrededor del cacao, pero todos tienen la necesidad de conectarlo a un bosque, a un afluente de agua. Incluso algunos decían, yo tengo plátanos, yo tengo cacao, yo tengo frutos que voy a utilizar yo, pero también le dejo a la fauna, porque son dispersadores de semilla. Entonces, si le quito todos los plátanos y no les dejo ninguno a los pajaritos, entonces no me van a ayudar, o no me van a hacer un control también de otras plagas. Que si no tengo un bosque cercano donde tengan estos polinizadores únicos del cacao, porque es un polinizador en específico que tiene el cacao, entonces si no tengo ese bosque, no va a estar ese polinizador, y si no va a estar ese polinizador, me toca a mí trabajar flor por flor, intentándolo polinizar. Entonces ahí estaba esa configuración de cada uno única, con vivir con animales, el tener esos pajaritos, el no matar las serpientes, o en general el no solamente vivir ellos, no solamente el ser humano y el concentrado en su producción, en sus ganancias, del ser humano para el ser humano, sino, bueno, yo estoy conviviendo con el campo, soy campesino. ¿Por qué? Porque convivo, porque tengo, porque hago. Entonces ahí estaba esa configuración. Ella pintaba esos pajaritos, lo recuerdo muy, muy bien, porque yo le pregunté exactamente por qué esos pájaros. Ella me decía, bueno, acá pinté unos colibríes, porque algunos, aunque son muy grandes para la flor del cacao, la llegan a intentar polinizar, o los frutos que tiene alrededor. Entonces, si no polinizan esos árboles frutales alrededor del cacao, no le va a dar ese sabor único que yo les tengo a mi variedad de cacao. Entonces, por eso ella pintaba todo eso,
y en general cada uno hizo su configuración, su bosque seco cerca a sus plantaciones o dentro de sus plantaciones tener otra variedad de cultivos. Incluso hablaban de esa caja chica, de que, bueno, entonces, aunque el cacao es un fruto que es muy generoso, por así decirlo, usted puede ir por cacao todos los días le van a dar cacao. También puede ir por otros frutos, porque no simplemente se vive del cacao. ¿Cuánto tiempo dura en fermentarse, en secarse? También hay que comer otras cosas. Entonces está esa caja chica del qué comer, del pan coger. Yo hay una cosita corta y también como para ir cerrando con respecto a las últimas dos intervenciones, pues uno de los productos que se pensó es un libro que ya está en digital y estará en físico prontamente, pues seguramente estará acá en la biblioteca también, pues para que sirva obviamente para otros investigadores, investigadoras. Y con respecto a lo que decía Emerson ahorita, como esa puesta en valor del conocimiento, cuando otras personas del equipo, las personas le decían como, bueno, este proyecto, ¿qué más van a hacer? Como, no, un libro. Decía como, pues bueno, la gente va a decir como, pues un libro no nos sirve nada. Yo misma he visto en otros procesos que cogen el catálogo, lo que se haga y sirve es para la estufa de la finca. Entonces, pues yo me esperaba mucho también esa reacción y me sorprendió mucho lo feliz que se ponía la gente cuando se les decía que se iba a hacer un libro sobre la historia del cacao, de las veredas de ellos, sobre las fincas de ellos, sobre los ancestros de ellos. Para mí me sorprendió mucho cómo lo recibieron de bien pues las personas con las que trabajamos. O sea, realmente ese diálogo de la puesta en valor, en últimas en un libro sobre ese conocimiento, pues fue muy bien recibido, que también pues es como obviamente gratificante para todo el proceso nuestro. Entonces ahí también como para compartir pues que ese libro va a estar prontamente acá también para todos. Cada vez que hay un proyecto de desarrollo, cualquier proyecto de consultoría, de caracterización, de investigación, siempre sacan al final una cartilla y se la entregan a la gente que participó en el proyecto y nadie se siente reflejado en eso, nadie se siente apropiado de eso, porque son herramientas que por lo general recogen información de una manera súper deshumanizante, que ustedes mismos señalaban de la importancia de la humanización que permite la etnografía. Entonces, claro, es gente que recibe unos datos y perfectamente van y lo prenden en el fogón porque no se sienten representados, ¿sí? Es más, a veces yo siento que el afán del mundo contemporáneo de la firma y la evidencia es sintomático de que la gente no se siente representada. Si la gente se siente representada, hasta sobra la firma, hasta sobra la foto. La gente sabe que la gente que hizo el trabajo porque se siente representada con el trabajo que se hizo. Pero como la gente no se siente representada, la gente no se siente que realmente está siendo escuchada, la gente demanda, y como la gente va a demandar, la empresa tiene que cuidarse en salud, y la manera en que se cubra en salud es la firma. Si hizo el taller, acá tengo la firma, aquí está la evidencia. Eso para mí es sintomático que la gente no se siente representada en los proyectos. Y creo que es importante, o sea, yo creo que esa discusión no es banal, o sea, yo creo que eso es una discusión importante que hay que dar para reformular la manera en que estamos planteando los proyectos, ¿no? Y la manera en que estamos pensando la representatividad de las comunidades y lo participativo, ¿no? Hoy en día todos los proyectos y todas las empresas sacan pecho de lo participativo, pero realmente ¿qué tan participativo es? ¿Que realmente están logrando que la gente sienta que es participativo? ¿A quién realmente les importa convencer que fue participativo? ¿A la comunidad o a las CIAs? ¿A la Contraloría, a la Fiscalía, que van a venir a hacer el control y que revisemos de que fue participativo, ¿no? Creo que solamente se queda en eso y el tema de que la gente realmente sienta que fue participativo pasa en un segundo plano, lamentablemente. Y creo que esto que estamos haciendo acá y ver a los estudiantes como tan empoderados con esto, me parece que apunta a que hay que seguir dando esta pelea y hay que ir poniendo estos debates y esas transformaciones en lo que se saca en Santander. Bueno, complementando acá lo que dice el señor, también me parece importantísimo porque, pues para uno como cocinero necesita ese tipo de investigaciones, porque de cierta manera, por ejemplo, que su merced me diga que allá la señora planta
cítricos o plátanos cerca al cacao y que lo hace por ciertas razones. Para uno como cocinero es importante saber eso en cuanto a, bueno, yo tengo este cacao y yo sé que allá la señora María, por así decirlo, lo planta cerca de cítricos, entonces yo en un plato o en un bombón voy a hacer una fusión para que tenga sabores cítricos más pronunciados. También que allá el cacao es muy representativo, el coliflor, el colibrí, el colibrí. Entonces, ¿en dónde se la pasa el colibrí o dónde vive? Entonces es también importante el tema de los bosques o qué otros frutos se interesa mucho el colibrí. Entonces, todo eso es importante, aunque no lo crean, en cuando uno hace un plato, por así decirlo. Entonces, es importante resaltar que su trabajo sí vale la pena y que lo hagan así, de esa forma tan comprometidos. Es bastante gratificante porque pues digo nosotros porque sé que hay muchos cocineros que ahorita en un nuevo oleaje, por así decirlo, queremos eso, queremos tomar ese empoderamiento de nuestra tierra, del campesino y mostrárselo de pronto de una manera diferente o transformado en un plato, pero para que la gente diga, oiga, esto me recordó a cuando estuve allá en la finca en Lebrija, por así decirlo. Entonces, porque muchas veces, por ejemplo, aquí en Bucaramanga solamente en cocina se conoce, no, comida rápida, hamburguesas, uno que otro restaurante que es cotizado, por así decirlo, de carnes y ya, ¿sí? No hay esa representación de santanderiano, de decir, no, nosotros acá hacemos una arepa de maíz amarillo con chocolate, por así decirlo. ¿Y por qué lo hace así? No, porque allá la señora que hace cacao al lado al lado hace arepas y siempre lo hace con un chocolate caliente, entonces puede ser que también sirva como una representación en un plato, entonces lo hace de una manera diferente y eso es muy maravilloso, el hecho de que su merced se tomen el trabajo de hacer esos pequeños apuntes, porque eso es lo que uno toma como investigador también o como cocinero. Porque sí, lo que dice aquí el señor, esas pequeñas cosas son lo que lo hace valioso, ¿sí? Esas pequeñas cosas es donde la gente se identifica y eso es lo que hace falta, que nosotros nos identifiquemos. Porque no sabemos si somos españoles, si somos criollos, si somos africanos, indios, no hay esa ambigüedad en nuestro criterio o nuestra cultura. Entonces sí siento que es demasiado increíble el hecho de que se tomen la molestia de ir hasta allá, de pelear con las instituciones y decirle, oiga, no me dé un día o 2 días nomás, yo quiero una semana o yo quiero estar allá conviviendo con ellos porque es así como se aprende, es así como se toma ese empoderamiento, es así como yo tengo el criterio de decir, no, ser un campesino no es solamente tener tierra y ya, ser un campesino es todo una bitácora atrás que no se puede plasmar solamente en 5 caracteres o en un párrafo o algo así. Entonces sí, importantísimo y muchas gracias.